Hola, esta es la sesión 3 del tema 8 y hoy vamos a ver qué es el calor. Primero empezamos con un pequeño experimento. Aquí tenemos un tazón con una cuchara y aquí un cazo con agua y lo estamos calentando. Si tocamos el tazón lo notas frío, pero sin embargo el agua pues seguramente estará caliente. Cuando echamos el agua caliente en el tazón, al cabo de unos instantes, el tazón ya no está frío, pero ¿le habrá pasado algo a la temperatura del agua? El tazón se ha calentado porque ha recibido calor del agua y el agua se ha enfriado porque ha cedido calor al tazón. Luego pasa energía del agua al tazón. Esa energía es lo que se llama calor. El calor es la energía que se intercambia cuando se ponen en contacto dos cuerpos que están a distinta temperatura. Normalmente, lo lógico, lo que ocurre siempre es que el calor va a pasar del cuerpo a mayor temperatura al que está a menor temperatura. ¿Cómo medimos ese calor? Pues veréis, muchos alimentos, por ejemplo, indican la energía que aportan medida en kilojulios o en kilocalorías. Ya hemos visto que las unidades de energía pues son el julio, el kilojulio, la caloría, la kilocaloría, y también vimos que para específicamente la energía eléctrica se utilizaba el kilovatio hora. Para el calor utilizamos el julio, abreviado J mayúscula, o la caloría, CAL. El kilojulio son 1000 julios y la kilocaloría son 1000 calorías. Una caloría es la cantidad de calor que hay que comunicar a un gramo de agua para que su temperatura aumente 1 grado centígrado. Si tengo 1 gramo de agua y quiero que suba 1 grado, por ejemplo de 20 a 21 o de 40 a 41 o de 37 a 38, da igual, 1 grado, se necesita una energía igual a una caloría, que eso es equivalente a 4,18 julios. Esto sería nuestra igualdad o nuestra relación de proporcionalidad. ¿Vale? Es como cuando decimos 1 kilómetro son 1000 metros o 1 metro son 100 centímetros. En los alimentos, la energía, aquí hablamos de energía química, la energía que estos alimentos nos van a aportar cuando los comamos. Se miden en kilojulios y en kilocalorías. Lo que sucede es que normalmente hablamos de calorías, de que un alimento tiene muchas o pocas calorías, pero en realidad si miramos la etiqueta la unidad es kilocaloría. El kilo lo hemos eliminado al hablar por abreviar, pero realmente deberíamos hablar de kilocalorías. Vamos a ver un pequeño ejemplo resuelto para hacer cambio de unidades. Básicamente son reglas de 3. Lo que pasa es que aquí pues, se explica con factores de conversión. Tenemos 850 julios y lo queremos expresar en calorías. Pues si una caloría son 4,18 julios, pues 850 julios son X calorías. Con factores de conversión, recordad, ponemos 850 julios. En el factor de conversión, esta unidad que queremos eliminar hay que ponerla debajo para que se cancele. Arriba está multiplicando y abajo está dividiendo. La tenemos que poner abajo. Entonces julio serían 4,18 julios, como vemos en la igualdad, y arriba el resto de esta igualdad que tenemos, de esta relación, una caloría. Una caloría son 4,18 julios. Tachamos el julio, 850 por 1 dividido entre 4,18, que es 203 calorías. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hacer los ejercicios 3 y 4. Recuerda que hay que copiar los ejercicios en el cuaderno, parando el vídeo todas las veces que sea necesario. El ejercicio 3 dice que pongamos unos cubitos de hielo en un vaso y déjalos sobre la mesa de la cocina. Al cabo de un tiempo podemos comprobar que el hielo se ha fundido y se ha convertido en agua. Responde. Para fundirse el hielo ha debido ganar o perder calor. Pues esto lo puedes hacer en casa y para fundirse el hielo lo que ha hecho ha sido ganar calor.
¿De dónde procede el calor responsable de la fusión del hielo? Porque el calor es una forma de energía. La energía ni se crea ni se destruye. Puede pasar de un cuerpo a otro o transformarse. El calor responsable proviene de la mesa y del aire que rodea al hielo, que se encuentra a una mayor temperatura que el hielo y por eso pasa calor del aire al hielo. Por eso ese cubito de hielo, si lo echo en una sartén caliente, se derrite más rápidamente. O si el cubito de hielo lo saco de la nevera y estamos en un día de verano de muchísimo, muchísimo calor, se va a derretir mucho más rápidamente. El cubito lo que va a hacer es absorber, ganar calor del exterior. Pasamos al ejercicio 4, un ejercicio numérico. Tenemos una barrita de chocolate de 25 gramos y vemos que en la etiqueta dice que aporta 573 kilojulios. Queremos expresarlo en kilocalorías. Empleamos el factor de conversión correspondiente. El kilojulio lo tenemos que poner abajo y la kilocaloría arriba. Una kilocaloría son 4,18 kilojulios. Tachamos kilojulio, 573 dividido entre 4,18, 137,1 kilocalorías nos aportaría esa barrita de chocolate. Pasamos ahora al siguiente subapartado, que es el equilibrio térmico. Y aquí tenemos otro pequeño experimento. Tenemos una tetera con agua que está a 85 grados y este tazón que está vacío y que está a 20 grados. Echamos el contenido de la tetera en el tazón y volvemos a medir la temperatura al cabo de un cierto tiempo. Resulta que el agua y el tazón están a 60 grados. El agua ha cedido calor, ha pasado de 85 a 60 grados y ese calor que ha perdido o que ha cedido el agua lo ha absorbido, lo ha ganado el tazón y por eso se ha calentado de 20 a 60 grados. Es decir, que cuando se ponen en contacto dos cuerpos que se encuentran a distinta temperatura, el que está a mayor temperatura cede calor al que tiene menor temperatura. Eso es una de las leyes de la termodinámica. El calor siempre pasa del cuerpo caliente al cuerpo frío, hasta que los dos están a la misma temperatura. Y por eso a ese estado se le llama equilibrio térmico. Hay un equilibrio de temperatura. Al principio hay uno caliente y uno frío, y al final los dos tienen la misma temperatura. Uno cede y otro absorbe calor. Uno pierde y otro gana. Pasamos a otro experimento. Aquí, aunque se vea la imagen relativamente mal, como la mayoría tenéis el libro delante, lo podéis ver directamente en vuestro libro. Aquí tenemos dos recipientes, uno con 150 mililitros de agua y otro con 50 mililitros de agua. Este tiene 3 veces más agua. Este está a 80 grados y este está a 20 grados. Cuando los mezclo, el total serán 150 más 50, son 200 mililitros. Eso no tiene ninguna discusión. Sin embargo, la temperatura, podríamos pensar, pues la temperatura será pues la media de las dos, 80 entre 20, pues son 100 dividido entre 2, 50 grados. Resulta que es 65. Fijaros, aquí tengo mucha más agua y más caliente. Luego es lógico que la temperatura final de la mezcla no sea la media aritmética. La media aritmética pues la podríamos hacer cuando los dos tengan el mismo volumen, 150 y 150 o 50 y 50 mililitros, entonces sí. Pero cuando tengo más agua caliente que agua fría, la temperatura final estará más cerca de la caliente que de la fría. En este otro ejemplo tenemos dos vasos, pero ahora hemos invertido las temperaturas. Tenemos 150 mililitros de agua fría y solamente 50 mililitros de agua caliente. Análogamente, cuando los mezclemos, el volumen será la suma de los volúmenes, 200 mililitros,
pero la temperatura no es la media, 80 más 20 dividido entre 2, sino que hay que tener en cuenta que de agua caliente tengo ahora bastante menos y de agua fría tengo más, tengo hasta el triple. Luego la temperatura final, 35 grados, está más cerca del agua fría que del agua caliente. Entonces, ¿cómo podemos calcular la temperatura de la mezcla? La temperatura final o temperatura de equilibrio. Bueno, se hace lo que se llama una media aritmética ponderada. Es una fórmula que puede asustar un poco, pero que simplemente sustituyendo los datos pues nos da el valor final. V significa volumen y T temperatura. Volumen serían los mililitros que tenemos aquí. Si lo queremos aplicar al primer caso, A sería lo que hemos simbolizado por el 1 y B lo que hemos simbolizado por el 2. V1 sería 150, T1 80 grados, V2 50 mililitros, T2 20 centímetros cúbicos y aquí debajo hay que sumar los dos volúmenes, V1 más V2, que es el volumen total, 150 más 50, que son 200. Aquí debajo 200. Si queréis, podéis repetirlo en este caso y en este y comprobar que la temperatura final que os da es 65 grados en el primer caso y en el segundo caso serían 35 grados. Bien, aquí es importante tener en cuenta que la temperatura de equilibrio térmico alcanzada es un valor intermedio entre los dos, pero no tiene por qué coincidir con la media aritmética, solamente coincide con la media aritmética si tenemos la misma cantidad de los dos, del cuerpo caliente y del cuerpo frío. Si se mezclan dos cuerpos de la misma materia en el mismo estado físico, la temperatura estará más próxima de la del cuerpo de más masa. Aquí en Interpreta la imagen nos hacía una pregunta, que ya pues hemos respondido. ¿La temperatura de la mezcla C coincide con la media aritmética? Pues no, en ninguno de los dos casos. Los vasos A y B no tienen la misma cantidad de agua. ¿De acuerdo? Si tuvieran la misma cantidad de agua, pues simplemente haríamos la media aritmética. Sin más. Y ahora vamos a pasar a hacer el ejercicio 6. Los ejercicios 6 y 7 nos dicen, en el 6, el termómetro de tu cocina indica 22 grados. Pon hielo en un vaso vacío y déjalo sobre la mesa de la cocina durante mucho tiempo. ¿Cuál es la máxima temperatura que alcanzará el agua del vaso? El hielo lo sacamos de la nevera y dependiendo de la nevera pues puede estar a 20 grados bajo cero o a 15 grados bajo cero. Cuando lo sacamos empieza a subir su temperatura, cuando llega a 0 grados empieza a fundir y una vez que está fundido sigue aumentando su temperatura, 5, 10, 15, ¿hasta cuándo? Pues hasta que alcanza el equilibrio térmico ¿con qué? Con el vaso y con la temperatura del exterior, que son 22 grados. Luego, por mucho que yo deje ese hielo y que se derrita, la temperatura máxima que va a alcanzar es de 22 grados, puesto que alcanza el equilibrio térmico. ¿Por qué podemos asegurar que todos los objetos que llevan mucho tiempo en la cocina están a la misma temperatura? Pues por el principio del equilibrio térmico, porque el calor va a pasar de los cuerpos que están a mayor temperatura a los cuerpos que están a menor temperatura hasta que alcanzan el equilibrio térmico, es decir, hasta que sus temperaturas se igualan. Si hay algo en la cocina que está más caliente, pues por ejemplo, una sartén con la que acabamos de cocinar, si yo la dejo durante suficiente tiempo, se va enfriando, enfriando hasta que alcance la misma temperatura que tienen todos los objetos que hay en la cocina. Volvemos al tema y nos vamos a ir a la página 186 a un ejemplo resuelto que tenemos aquí que dice: en un recipiente con 200 gramos de agua a 30 grados echamos 100 gramos de agua a 70. Como resultado tendremos 300 gramos de agua. Bueno, hay que decir cuál de esas frases es la correcta. ¿De acuerdo?
Fijaros, tenemos 200 gramos de agua, vamos a llamarlo fría, a 30 grados, y 100 gramos de agua a 70 grados. Tenemos más agua caliente, tenemos más agua fría que agua caliente. Ya podemos ir pensando que la temperatura final va a estar más cerca de 30 grados que de 70, puesto que tenemos más agua fría que agua caliente. Y de hecho, con la fórmula que yo os he enseñado hace un momento, pues podríamos sustituir los datos y averiguar exactamente cuál es la temperatura final de la mezcla. Sin embargo, esto es un tipo test y por intuición, por lógica física, podemos deducir cuáles de estos enunciados son verdaderos o falsos. Bien, el primero dice que tendremos 300 gramos de agua, eso sí es cierto, 200 más 100, siempre vamos a tener 300 gramos. Eso sí que no cambia. Y si fueran mililitros, también sumaríamos los mililitros. La masa y el volumen son sumativos, se suman. Las temperaturas no, ni se suman ni se hacen la media, a no ser que tenga la misma cantidad de agua en los dos casos. Bueno, lo de 100 grados es una barbaridad. Aquí lo que hemos hecho ha sido sumar las temperaturas. 100 grados es la temperatura en la que hierve el agua. Si tenemos a 70 y a 30 grados, ¿cómo vamos a conseguir que el agua hierva? Eso es una auténtica barbaridad. 50 grados, pues 50 grados tendría sentido porque es justo la media, 70 más 30 son 100 dividido entre 2, 50 grados. Pero no es la respuesta correcta porque eso sería correcto, la media aritmética, si tuviera la misma cantidad de agua y en este caso no, en este caso ya sabemos que la temperatura va a estar más cerca de 30 que de 70. 300 gramos de agua a una temperatura menor de 50 grados. Esta sería la correcta. La media es 50 grados, pero sabemos que como tenemos más agua fría, la temperatura va a estar más cerca de 30 que de 70. Aquí tenemos las distintas explicaciones. Como sabéis, lo tenéis en la página 186. Esta sería la correcta. No sabemos exactamente cuál va a ser la temperatura final. Lo que sí podemos afirmar es que la temperatura final va a estar más cerca de 30 que de 70 y 50 no va a ser. También vamos a intentar hacer los ejercicios 46, 47, 48 y 49. En el ejercicio 46 nos dice, si te bañas en el mar o en una piscina en el exterior, es frecuente que notes que el agua está más fría en los días cálidos del verano que en los días más frescos. ¿Vale? Cuando hace mucho calor, un día de mucho calor en verano, te metes en el agua y el agua nos parece que está helada. ¿Es eso cierto? Sí. Y se debe a que en los días calurosos nuestra piel se encuentra a una temperatura más elevada y entonces cuando entramos en el agua el calor pasa más rápido desde nuestro cuerpo al agua, lo que significa que notamos una sensación de más frío. Es lo que se llama más contraste, más diferencia de temperatura entre nuestra piel y el agua. Entonces notamos una sensación de mayor frío. El ejercicio 47 dice, indica en tu cuaderno cuáles de las siguientes afirmaciones se refieren al calor y cuáles a la temperatura. En el primer caso, pues no depende del tamaño del cuerpo, el calor y la temperatura. Es una energía, el calor, la temperatura no es una energía. Es una magnitud, el calor y la temperatura. Magnitud porque son características que se pueden medir, se pueden cuantificar. El calor es un tipo de energía, en julio se mide en calorías, kilojulios, kilocalorías, y la temperatura en grados centígrados y otras escalas de temperaturas que veremos a lo largo del tema. Se puede medir en grados centígrados la temperatura, solo aparece cuando se ponen en contacto cuerpos que no están en equilibrio térmico. El calor, que es la cantidad de energía que pasa de un cuerpo a otro, del que está más caliente a mayor temperatura al que está a menos temperatura. Siempre se puede medir su valor en un cuerpo, la temperatura. A veces pues será un poco más difícil, por ejemplo, meter un termómetro dentro de un sólido, a no ser que sea un sólido granulado, como por ejemplo sal, pero medir la temperatura de una mesa con un termómetro es un poco difícil. Pero todos los objetos sólidos, líquidos y gases tienen temperatura. El 48 contesta
Decimos que dos cuerpos están en contacto, están en equilibrio térmico cuando. Las respuestas correctas son la A y la D. Cuando están a la misma temperatura y no intercambian calor. Si están a la misma temperatura han alcanzado su equilibrio térmico y si no intercambian calor, también. La temperatura no se intercambia, la temperatura es una magnitud que se mide en un cuerpo. Y si tienen el mismo calor, no intercambian ningún tipo de temperatura. Además, el calor no se tiene energía interna. El calor es la cantidad de energía que pasa de un cuerpo a otro. Y por último, el ejercicio 49. En un recipiente tenemos 300 gramos de agua a 20 grados. ¿Qué cantidad de agua a 60 grados tendremos que añadir para que la temperatura final sea de 40 grados? Esto aparentemente, pues parece que esto es imposible de hacer, pero fijaros, 40 grados es justamente la media aritmética entre ambas temperaturas, entre 20 y 60. Yo quiero saber cuánta agua caliente tengo que echar a esta agua fría para que la temperatura final sea 40 grados, justo la media aritmética. Fijaros, entre 20 y 60 la media aritmética sería sumo 60 y 20, 80, y divido entre 2, 40. Luego en este caso sí es muy fácil averiguar la cantidad. Necesito justamente echar 300 gramos de agua a 60 grados. 300 de agua a 20 grados más 300 de agua a 60 grados, como las cantidades, las masas son iguales, la temperatura final de equilibrio sería, en este caso, la media aritmética, entre 60 y 20, que son 40 grados. Bien, pues esto es todo por esta sesión. Muchas gracias, un saludo y hasta la próxima.